El doctor Francisco Ernesto Ramas Arauz, panameño de nacimiento y con una acendrada formación latinoamericanista, es licenciado en Educación por la Universidad de Panamá, maestro y doctor en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha realizado diplomados en ámbitos de la educación apoyada en tecnología, terrenos en los que es un experto. Desde 2009 es docente en la Universidad Nacional Autónoma de México, atendiendo seminarios y cursos como Economía de la Educación, Laboratorio de Sociopedagogía y Desarrollo de la Comunidad. En el Centro de Estudios Superiores en Educación es docente desde 2012, donde ha asesorado más de 20 trabajos de obtención de grado, tanto de maestría como de doctorado, en variados campos de desarrollo, y ha conducido seminarios de nuestros planes de estudio como tecnología, poder y educación, la formación del profesorado en los contextos de la globalización y la cultura posmoderna, entre otros varios. Ha sido funcionario en la UNAM en varias áreas, como subdirector de Desarrollo Educativo en la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia, como coordinador del Centro de Tecnologías para la Enseñanza y el Aprendizaje en la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, secretario técnico de la Unidad Coordinadora de Apoyo a los Consejos Académicos, entre otros varios. Ha participado en congresos nacionales e internacionales, además de publicar múltiples libros y artículos en diversas editoriales y revistas. Los más recientes han sido la coordinación de 2 libros, Buenas Prácticas de Educación Abierta y a Distancia, además de TIC en Educación, Escenarios y Experiencias. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1 desde 2018. Él es Francisco Ernesto Ramas Arauz. Como educadores, transformamos en, para y desde la libertad. Bienvenidos y bienvenidas a esta plática que tendremos el día de hoy de nuestra serie Docencia, Valores y Vivencias. El día de hoy tenemos el gusto de que nos acompañe el doctor Francisco Ramas, compañero y amigo de este Centro de Estudios Superiores en Educación. Muchas gracias y es un placer estar aquí compartiendo con ustedes. Iniciaré con la siguiente pregunta, porque hemos charlado a lo largo de todo este tiempo sobre valores que nos identifican. Tú te identificas con el valor de la igualdad, pero sabemos que es un derecho humano. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Cuéntanos. Bueno, la igualdad como derecho tiene muchas aristas, tiene muchas vertientes que actualmente en la sociedad están implicando una serie de elementos que están en la mesa de discusión. Igualdad de género, igualdad socioeconómica, igualdad a la educación. Entonces es un derecho universal que todos de alguna forma experimentamos. Sin embargo, hay algunas cosas que todavía nos falta escudriñar y tenemos que ir profundizando realmente en todo esto lo que implica la igualdad. Y no solamente conceptos como la igualdad, sino conceptos como la equidad, ¿no? Que también está dentro de este panorama y dentro de este plano de valores que necesitamos ejercer y necesitamos trabajar en la docencia. Fíjate qué interesante. A lo largo de nuestras vivencias en el CESE, hemos charlado de estos valores en específico, pero de algo más que nos interesa, que es la educación. En ocasiones anteriores me comentabas sobre un concepto que es sumamente importante y que tiene que ver directamente con esto que estamos platicando el día de hoy, que es igualdad. Este concepto es coeducación. ¿Te acuerdas de esa charla? Por supuesto. Bueno, ¿qué nos podrías decir al respecto? ¿Qué es coeducación? Al respecto, hay investigaciones que se están haciendo en Europa estudiando este término, y Marina Savirad es una investigadora que a lo largo de los últimos años ha venido trabajando la evolución histórica de este concepto. Ella nos dice que el concepto de coeducación inicialmente surge con tratar de que las mujeres tengan acceso a la educación como la tenían los hombres. Es decir, que en siglo XIX, siglo XX, era muy poco el porcentaje de mujeres que asistían a la escuela, que podían escribir, que podían leer, ¿no? Entonces, las primeras que empiezan con la educación tenían asignaturas como costura y como actividades del hogar.
¿no? Que van relacionadas directamente con el contexto de esa época. Efectivamente, ¿no? ¿Recuerdan que habíamos comentado sobre que había hasta un decálogo de la esposa? Claro. Que habla del contexto específico. Claro. Pero sabemos ahorita que los tiempos han cambiado. Efectivamente. Y en esa evolución de la sociedad, en esa reconstrucción y reconfiguración social, ese concepto también ha necesitado evolucionar. ¿Y a qué vamos? Actualmente la ecoeducación está enfocada a la igualdad no solamente de la mujer con relación al hombre, retomando este valor de la igualdad como bien lo mencionaste al inicio, que es este valor universal en donde todos somos iguales como seres humanos y como especie, ¿no? Pero nos salimos un poco y vamos a la coeducación, en donde actualmente ya no solamente se preocupa porque todas las mujeres tengan los mismos derechos que tienen los hombres de educación, de insertarse en un mercado laboral. Las mujeres se han ido incorporando en puestos dentro de la sociedad y entonces decimos, bueno, la doctora, la jueza, etcétera, ¿no? Y hay toda una discusión en términos de feminizar estos conceptos o estos sustantivos, en relación a si utilizamos doctora, doctor, el juez, la jueza, y hay toda una corriente que incluso dice que, bueno, pues que estamos cayendo en una sobrevaloración de la figura femenina. Sin embargo, actualmente estudios que se han hecho con relación a el ingreso, por ejemplo, de la mujer en educación superior, ¿no? Tenemos estadísticas en donde cerca del 52% de las mujeres, hay más del 52% de mujeres que hombres estudiando una licenciatura, incluso una maestría. Para doctorado todavía no es tan elevado el porcentaje, pero hacia allá vamos, ¿no? Entonces estamos hablando de esa igualdad de oportunidades que se debe de gestar desde edades muy tempranas, pero a mí me surge una duda que finalmente tiene que ver con nuestro contexto, México. ¿Realmente cuál es la trascendencia o qué tendríamos que hacer como educadores, como investigadores, como profesionales en las diferentes áreas, en las escuelas, para que se dé esta, ya no llamemos igualdad de oportunidades, sino esta educación hacia la equidad, en donde nos identifiquemos como seres humanos, ya no tanto hombres, mujeres, y hacia esa segregación que puede haber por esta ideología que tenemos en México? ¿Qué podemos hacer, doctor? Sí, realmente es un tema muy complejo, la identidad de género, que es algo en donde no vamos a profundizar, pero que tiene mucha relación con lo que tú platicas, está muy presente y muy palpable en la mesa de discusión sobre los temas como el feminismo, la diversidad sexual y otros temas que son muy álgidos y que actualmente están moviendo muchos paradigmas socialmente, ¿no? Y también vienen a trastocar toda esta ideología que como cultura dentro de una sociedad como la mexicana, pues permanece, ¿no? Y que todavía está muy, muy fuerte. Con relación a esta equidad, antes de entrar directamente en lo que es la equidad, yo quisiera hacer esta distinción, ¿no? Con lo que es la igualdad. O sea, y hay una discusión muy fuerte entonces en torno a igualdad y equidad. ¿Qué es igualdad? Es que definitivamente estos dos términos son trascendentes, porque podemos hablar desde igualdad, como nos estabas mencionando, desde ese derecho humano, pero la agenda actual ya nos habla de equidad, de esa equidad, tanto en la escuela, hablando, como decías muy atinadamente, equidad de género. Adelante, por favor. Sí, igualdad es tener las condiciones para todos, las mismas condiciones para todos, es decir, y la Constitución lo dice, todos los mexicanos somos iguales ante la ley, ¿no? Y las convenciones internacionales que tienen que ver con derechos humanos también hacen la misma explicación. Sin embargo, si establecemos una diferencia entre equidad e igualdad, si igualdad es darles a todos las mismas condiciones, la equidad es darle lo que necesita cada población. Entonces, no podemos establecer igualdad para todos porque mediríamos con una misma regla a todos, independientemente del contexto social, del contexto cultural, de las condiciones incluso genéticas de cada persona. En cambio, la equidad se refiere a darle lo que necesita esa población. Entonces estaríamos hablando de una diferencia sustancial en términos de darle a todos lo mismo y darle a otros lo que necesitan. En este orden de ideas, si hablamos en términos de las escuelas, ¿cómo nosotros como docentes podemos propiciar esa equidad en nuestro salón de clase,
como investigador, ¿qué haces para propiciar esa equidad? ¿Cuáles serían esos pequeños, podríamos decir, ingredientes esenciales que le dan ese sabor a la equidad finalmente? Claro. Es que estas preguntas que me haces realmente me ponen a reflexionar sobre el objeto de investigación que en algún momento pues desarrollamos, que tiene que ver con la democracia, que tiene que ver con la igualdad de derechos, que tiene que ver incluso con la discriminación. ¿Hasta con la libertad? Por supuesto. Si tenemos los diferentes parámetros para accionar dentro de la estructura social, cada uno sabe cuáles son las reglas y cuáles son las normas que debe desarrollar para vivir en sociedad. Sin embargo, cuando establecemos estas diferencias, nos podemos ir a lo que ya anteriormente mencioné, que es la discriminación, tratando de darle mayor peso o mayor atención a un sector que a otro. Dentro de la escuela, el maestro y toda la infraestructura de la escuela tiene la responsabilidad de que la educación llegue a todos por igual. Ahí hablaremos de un principio de igualdad. Sin embargo, claro, por supuesto. Sin embargo, dentro del salón de clases sabemos que tenemos una población heterogénea, en donde tenemos alumnos de diferentes condición social, de diferentes, incluso cultura, pueden ser indígenas, pueden ser de escasos recursos, y tenemos un aula heterogénea con individuos o con personas que realmente tienen todo un bagaje cultural que los respalda, que tienen toda una serie de experiencias que también son muy ricas y que pueden fortalecer el aprendizaje de diferentes temas. Sin embargo, el maestro tiene la responsabilidad, en este caso, de tratar de sacar provecho de todos estos elementos para que se desarrolle realmente un proceso de enseñanza lo más heterogéneo y diverso posible en pro de lograr aprendizajes significativos dentro de los alumnos. Esa diversidad y esa equidad, dos términos que finalmente forman parte de coeducación. Tomando nota de lo que tú estás comentando tan interesante al respecto de coeducación y a manera de puntualizar, coeducación entonces tiene en cuenta las diferencias de niños y niñas para poder educar. Claro. En términos de equidad. Claro, pero no solamente la diferencia entre niños y niñas. Recuerda que socialmente cuando se establecen diferencias siempre hay una jerarquía. ¿Y esto qué nos lleva? Esto nos lleva a otro concepto que ya mencioné, que es el de discriminación. Porque cuando tenemos la discriminación se da cuando se ejerce una relación de poder, ¿no? Una persona que tiene poder la ejerce sobre una persona que puede ser sumisa ante ese poder, ¿no? El concepto, y ahí me estoy desviando un poco a lo que estás mencionando, pero sí quiero explicar o mencionar o desglosar más que todo el concepto de discriminación. Porque fíjate que vamos a ir hacia allá, hacia esa conceptualización de discriminación. Me gustaría acotar los siguientes términos: coeducación, equidad y cómo hacia esa libertad. Ante todo este panorama, Francisco, ¿qué es coeducación? Bien, la pregunta es muy importante y muy vigente. La coeducación tiene que ver con la educación de niños y niñas. Tiene como objetivo tratar de eliminar estas diferencias de géneros, es decir, no hacer distinción entre las actividades que realizan los niños con las que realizan las niñas. Incluso esto de los colores, ¿no? Que está socialmente muy legitimado. Cuando actualmente ya sabemos si una pareja va a tener un niño o va a tener una niña. Cuando sabemos el sexo de esta nueva persona que van a ser, ya le compramos si va a ser niña. Su sexo biológico. Exacto. Rosa, niña. Exacto. Azul, niño. Amarillo, Exacto. no sabemos que finalmente si la pareja ha decidido conocer el sexo del bebé. Hasta el final, exacto. Y tiene que ver esta propuesta de coeducación con la eliminación de los géneros, ¿no? Que las actividades dentro de la escuela que se desarrollan sean tanto para niñas como para niños, que la puedan realizar ambos seres humanos. Porque al final somos eso, como especie somos seres humanos, ¿no? Y entonces tratar de minimizar o eliminar estas diferencias en términos de cuáles son las actividades que debe realizar un niño, o cuáles son las actividades que debe realizar una niña, o qué juguetes le compra un niño en casa, o qué juguetes le compra una niña. ¿Por qué la niña no puede jugar con carritos, con un carro? por ejemplo? ¿O por qué un niño no puede jugar con una muñeca? Exactamente. ¿No? Esto de los colores que, bueno, tú lo mencionaste, está tan incorporado dentro de las personas. Si te vistes de rosa, eres mujer, ¿no?
Claro, actualmente ya las tendencias y toda esta libertad con la que estos temas han salido a la luz y han sido objeto de discusión y de análisis, han permitido que se vaya caminando a paso corto, pero de alguna forma que se vayan avanzando en la discusión de estos temas que son tan importantes y que están en la agenda vigentes, ¿no? Claro, y que debemos de considerar. A esto me pregunto, y yo creo que todo nuestro auditorio se pregunta, bueno, la escuela es formadora de identidades. Entonces, si manejamos el término coeducación, ¿cómo puedo manejar entonces el término identidad? ¿Cómo puedo educar a esos pequeños, a esos jóvenes, a esos adultos? Porque finalmente en todo momento estamos aprendiendo hacia la identidad. ¿Cómo se relacionan estos conceptos? ¿Qué nos puedes decir sobre identidad? Claro, si nos vamos a la literatura, pues Freire en su octava carta nos habla precisamente de la identidad. ¿Y qué es esto que heredamos? Y esto también en lo que estamos en constante construcción, ¿no? Esta paradoja o esta discusión que constantemente cada ser humano tiene dentro de, bueno, mi familia culturalmente tengo ciertos elementos que vamos siguiendo como patrón. Sin embargo, cuando nos insertamos en la escuela, encontramos un abanico tan amplio de opciones que no necesariamente la adquirimos dentro del salón de clase, la adquirimos por la interacción con los demás, la adquirimos por el ejemplo que es el maestro, la adquirimos por lo que estamos observando del medio ambiente. Entonces, esta disputa entre lo que tengo que ser o lo que soy y lo que creo que soy, ¿no? Y la identidad tiene que ver con todos estos elementos. Hay una identidad biológica, efectivamente, claro. Y hay una identidad que se va construyendo. Y por ahí algunos investigadores españoles decían, y también me la invento, ¿no? Parte de la identidad también te la inventas. No nos hemos encontrado con algunos personajes que de repente son muy pintorescos o son muy... tienen alguna característica muy particular. Y esa es su identidad. Exacto, ¿no? Y es válida. Y yo creo que parte de este concepto de coeducación que hablábamos anteriormente tiene que ver con que tengamos la apertura para que todo tenga un espacio y un lugar. Todos cabemos dentro de la sociedad y hacia allá va la igualdad, ¿no? En donde todos somos iguales pero diferentes, ¿no? Y saber convivir con esas diferencias. El Centro de Estudios Superiores en Educación, preocupado por hacer llegar a toda nuestra comunidad educativa y además personas, ha creado esta serie Docencia, Valores y Vivencias, en donde varios investigadores han estado hablando sobre los valores de nuestra organización. En este sentido, vamos a seguir charlando con el doctor Francisco Ramas, que ha sido investigador en nuestro Centro de Estudios Superiores en Educación, dirigiendo diversos trabajos de posgrado, tanto de maestría como de doctorado. El Centro de Estudios Superiores en Educación nos ha permitido tener la oportunidad de asesorar tesis donde los objetos de investigación nos permiten acercarnos a realidades concretas de nuestros alumnos. Y a partir de allí, la riqueza es mucha porque nosotros tenemos ciertos prejuicios o tenemos ciertas concepciones sobre lo que pasa en la escuela. Sin embargo, las investigaciones que ellos desarrollan nos dicen en ocasiones que estamos equivocados y que hay en cada centro escolar, en cada aula, suceden cosas particulares que no se pueden generalizar en la educación. Y en ese sentido, el Centro de Estudios Superiores en Educación es un panorama o una ventana que nos permite observar la realidad de nuestros alumnos. Esta investigación contextualizada. Por supuesto. Perfecto, muchas gracias, Francisco. Para continuar con estos conceptos que nos estás aclarando dentro de nuestra agenda educativa, me gustaría que nos platicaras qué es la discriminación, porque no podemos dejar de hablar de discriminación si estamos hablando de equidad, de identidad y ahora bien, discriminación. Claro. Si estamos hablando de igualdad, para empezar, como ya lo mencionamos anteriormente, la igualdad es que todos somos iguales ante la ley. Sin embargo, cuando se empiezan a cuando vivimos en la sociedad, diferentes acciones nos llevan a diferenciar, nos llevan a hacer de lado a diferentes personas. Y comúnmente en la vida cotidiana, por ponerte un ejemplo, utilizamos el término discriminación de forma muy alegre, muy de sentido común. ¿Okay? Como un lenguaje muy coloquial. Por supuesto. Que no tenemos muy bien definido qué es. Exacto. Por ejemplo, y voy a utilizar una frase que a lo mejor no está bien decirla, pero bueno, para efectos del ejemplo, quiero utilizarla. Por ejemplo, si vemos una persona pasada de peso, le llamamos gordito, gorda, obesa, y la persona se puede ofender y puede decir, es que me estás discriminando. A ver, eso no es discriminación.
El concepto de discriminación tiene referencia a esta relación de poder que mencioné anteriormente, de una persona jerárquicamente con poder a una que no lo tiene. Es decir, si en el ejemplo anterior que comenté le llamamos a esta persona obesa y esta persona se ofende, estaría diciendo que están discriminando porque utilizamos discriminación en el lenguaje cotidiano. De manera genérica. Exacto. Sin embargo, la discriminación tiene una implicación mucho más profunda. Tiene que ver con velar un derecho humano fundamental. Entonces, si tú le estás diciendo a una persona obesa, no le estás limitando ningún derecho humano. Realmente lo que estás haciendo es señalarla, y el concepto sociológicamente que nosotros utilizamos es el estigma, ¿no? Ok, entonces podemos decir discriminación de manera coloquial, lo vamos a quitar de nuestro vocabulario. Es estigma. Exacto, es complicado porque lo tenemos tan arraigado dentro de la cultura que para cualquier situación que pensemos que nos están haciendo de lado o diferenciando, llamamos discriminación. Sin embargo, no es correcto utilizarlo de esta forma. Cuando hacemos el señalamiento o hacemos esa distinción, estamos frente a un estigma. ¿Y cómo surgen los estigmas? Los estigmas surgieron en la época de los esclavos, cuando se les colocaba un sello o una marca para identificar que pertenecían a cierto amo, ¿no? Y esto se convirtió en una marca simbólica. Actualmente, esas marcas simbólicas es la que nosotros utilizamos indistintamente como si fuera una discriminación, y en caso particular como de la obesidad, ¿no? Claro, claro. Ay, muy interesante. Vamos ya entonces, coeducación, equidad, identidad, discriminación. Y en este sentido, y bueno, ya también poniendo en el tintero estigma, y cómo en nuestra agenda educativa estos temas son tan vigentes que los estamos viviendo. Yo podría hablar hasta de una revolución actual. ¿Por qué? Porque finalmente esto está moviendo al mundo. Y definitivamente México no se puede quedar atrás ante estos conceptos y que se estén aplicando en la escuela en los diferentes niveles que tenemos educativos. Francisco, tu trayectoria como investigador ha sido muy vasta. Tiene que ver con ese ejercicio de la libertad, de ese desarrollo de pensamiento crítico, reflexivo que tienes como investigador. Y sobre todo para que podamos hablar de estos temas. Sin embargo, me gustaría mucho que habláramos sobre tu última publicación, que está relacionada con el pensamiento de los jóvenes sobre la situación actual. Pandemia, libertad y futuro, que está relacionada directamente, pues, lo que estamos hablando el día de hoy. En ese sentido, me gustaría que nos respondieras la siguiente pregunta. ¿Por qué no dejamos las cosas como están? Yo creo que como educadores tenemos un compromiso social, ¿no? Por un lado, el educador tiene como objetivo la transformación de la sociedad a través de la adquisición de aprendizajes y que modifiquen las actitudes de los seres humanos, ¿no?, que vivimos en sociedad. Y por otro lado, la misma estructura social y cómo se están gestando los movimientos sociales no permitirían que sigamos como estamos actualmente. Los movimientos feministas, los movimientos por la diversidad sexual, los movimientos indígenas, que están buscando el reconocimiento de sus derechos socialmente y que están buscando que realmente se legitimen como seres humanos, como seres individuales también, claro, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que como educadores no podemos dejar que las cosas continúen como están. Tenemos que hacer el cambio, somos agentes transformadores y ese es nuestro papel dentro de la sociedad. Motivar, promover los aprendizajes en los alumnos y que realmente esa conciencia crítica se vaya fundamentando y se vaya estableciendo de manera más profunda a fin de que estos cambios sociales se logren ver. Y ese es el trabajo del docente. Entonces, como educadores no podemos dejar que las cosas continúen como están. Tenemos que ir cambiando, ir mejorando y a lo mejor nosotros no lo vamos a ver. A lo mejor va a ser muy complicado que veamos a niños jugando con muñecas, ¿no? O que en posiciones de poder, como a lo mejor una presidenta, logre dirigir este país, ¿no? Pero hacia allá vamos. Yo creo que la lucha pues es una situación que se tiene que siempre va a haber un movimiento de caos, siempre va a haber caos al momento de establecer transformaciones, pero la sociedad lo exige. Estos movimientos están solicitando un espacio y un reconocimiento
que no solamente es una cuestión nacional, es un movimiento a nivel internacional en todos los países, con las luchas de los diferentes grupos, están exigiendo que se les reconozca y están alzando su voz para que los escuchemos. Entonces, como educadores tenemos que tratar de promover ese pensamiento crítico, esa participación social también, para que realmente logremos transformar la sociedad. Francisco, para cerrar he tomado nota de una de tus frases que a lo largo de esta entrevista has puntualizado y la voy a retomar si tú me lo permites. Como educadores transformamos en libertad. Frase de Francisco Ramos. Desde tu perspectiva, Francisco, para cerrar, para finalizar esta entrevista, ¿qué nos puedes decir de todos estos conceptos que hemos abordado? Bueno, definitivamente esta frase con la que tú retomas, no solamente educar para la libertad, sino educar en libertad, por libertad y para la libertad, ¿no? En una sociedad en donde realmente podamos educar sin esa distinción de género, en donde eliminemos o tratemos de minimizar la discriminación, en donde podamos tratar de crear identidades que sean realmente legítimas para la sociedad y para que el ser humano se sienta bien con él mismo. En ese sentido, yo creo que hacia allá tendríamos que ir como educadores, como formadores de las futuras generaciones. Tendríamos que ir a hacer una apuesta por el futuro, en libertad, por libertad y para la libertad. Transformar la educación en México. Así es. Antes de despedirnos, Francisco, vamos a realizar una pequeña dinámica. Yo te voy a decir una frase, la cual tendrás que completar con una frase, no con una palabra. Okay. Entonces, lo que piensas al respecto de estas preguntas, frases que te voy a decir. Empezamos. Okay. Cuando soy maestro, lo más importante para mí es... La formación de mis alumnos. Como investigador, lo más importante para mí es... Conocer la realidad. Determino que una institución educativa se conduce con equidad. ¿Cuándo? Cuando todos sus participantes tienen lo que necesitan. Perfecto, eso me encantó. La identidad en un contexto áulico para mí es... La esencia del ser. La clave de la equidad en nuestro contexto educativo, aquí en el CESE, es... Apoyar a nuestros alumnos en lo que necesiten. Y para finalizar, la siguiente. ¿Qué siento al pensar en Panamá? Calor. Muy bien. Gracias. Bueno, en Panamá realmente el calor no solamente climático, sino también el calor familiar, las relaciones, los amigos, todo. Muchísimas gracias, Francisco. Gracias, auditorio. Hasta pronto.